Este año fue difícil para la UFC, para todos los deportes y para el mundo en general. Miles de eventos a lo largo del planeta fueron cancelados y la UFC fue una de las únicas compañías deportivas que siguieron operando durante la pandemia que sacudió al mundo. A pesar de las dificultades, este año nos trajo grandes momentos en el deporte. Vimos algunas de las mejores peleas de la historia y vimos grandes desarrollos en la carrera de algunos de los peleadores más importantes del mundo. Al cerrar el año, es buen momento para apreciar todo lo que nos dio nuestro deporte en el rocoso 2020. Estos son los 5 mejores momentos del año más difícil en la historia de la UFC. Si disfrutan el video, les agradezco que le den me gusta, porque esto ayuda a que YouTube lo muestre a más personas. Sin más preámbulo, empezamos. Esto es MMA en español y estos son los 5 mejores momentos del 2020 en la UFC. Número 5. La mejor pelea de la historia de las MMA femeniles entre Zhang Weili y Joanna Jędrzejczyk. En UFC 248 vimos probablemente la pelea más aburrida del año, pero también la mejor pelea de la historia de las MMA femeniles y una de las mejores de toda la historia del deporte. Zhang ha sido una enorme promesa del deporte desde sus inicios y su estilo agresivo de Muay Thai pulido ha causado emociones desde su llegada a la UFC, mientras que Joanna ha sido una campeona establecida que defendió su cinturón varias veces y que se ha mantenido dentro del top 10 de su división durante su carrera entera. Después de una intensa previa a una pelea por el título mundial de peso paja, Zhang Weili y Joanna Jędrzejczyk se enfrentaron en marzo del 2020 y rompieron con todas las expectativas posibles. Se tiraron 768 golpes totales y se conectaron 351 golpes significativos para aplastar los récords históricos de las MMA femeniles y dejar a los aficionados al filo del asiento. Después de 5 rounds de locura, la campeona Zhang fue declarada la ganadora por decisión dividida. La pelea fue extremadamente pareja y sorprendentemente, Joanna no pareció indignada con la decisión, sino que la aceptó con buena actitud. Hasta la fecha, alguna gente cree que la polaca debió haber ganado, pero la pelea fue tan cerrada que es muy difícil de calificar. Este combate trajo una de las lesiones más extrañas y espectaculares en la frente de Joanna, la cual se inflamó a dimensiones increíbles y provocó que fuera transportada al hospital al terminar el combate. Afortunadamente, la lesión no dejó secuelas graves y la noche cerró con una de las peleas más entretenidas de la historia del deporte. Número 4. El nacimiento de la isla de la pelea. En medio del año más difícil para organizar cualquier tipo de eventos, la UFC fue extrañamente valiente con respecto a su calendario de peleas, intentando llevar a cabo peleas en el lugar que fuera, sin público y costara lo que costara. En su momento, para alguna gente esto fue irresponsable de parte de la compañía, pero afortunadamente no hubo casos graves de contagios extendidos dentro de las instalaciones de la promotora ni problemas de ese estilo. La determinación y ambición del presidente de la compañía llevó a la UFC a formalizar un trato con la isla Yas en Abu Dhabi para organizar grandes eventos con todos los protocolos de seguridad necesarios, en donde pudieran participar peleadores de todo el mundo sin restricciones de cierre de fronteras. Esto requirió un esfuerzo enorme de parte de la compañía y del gobierno de la zona, pero al final tuvimos eventos de enorme importancia en medio de la pandemia que no hubieran sido posibles en ninguna otra parte del mundo. Este extraordinario esfuerzo de la UFC nos trajo eventos como UFC 253, Israel Adesanya contra Paulo Costa, y UFC 254, Khabib Nurmagomedov contra Justin Gaethje, que pueden haber sido las 2 peleas más grandes y esperadas del año. La UFC cargó todo el contenido deportivo de ESPN y por meses fue lo único que se mantuvo vivo en el mundo deportivo. Esto trajo gran exposición a nuestro deporte y lo puso frente a los ojos del mundo. Lo que empezó viéndose como una gran irresponsabilidad de parte de la compañía, terminó saliendo bastante bien, siendo relativamente seguro y trayéndonos algunos de los mejores eventos deportivos de los últimos años. Número 3. El final de la rivalidad de Israel Adesanya contra Paulo Costa. Esta rivalidad fue de lo más jugoso del año. Tuvo una expectativa gigante y una previa que no paraba de calentarse. Adesanya is nothing. Adesanya is the most shameful champion I have seen ever. He just run. He's nothing. He's scared. And Adesanya cannot handle against powerful guys, like Romero, like Joe Jones or me.
That's why he's afraid. That's why he's avoid some fights, like against me, like against Joe Jones. He's avoid. Like, he's too emotional, and already I know how that fight's gonna go. I'm gonna sleep that guy. He's a guy that I've had a lot of kickboxing fights. His reach, his arms, when he lets it down, reaches his waist, you know? I'll pick him apart. He's a guy that I'll definitely jab, pick apart, catch him, and then knock him out. Después de meses de anticipación y de un careo intenso con cinturones volando por el aire, la pelea llegó y, para sorpresa de muchos, resultó no ser competitiva en absoluto. Adesanya mostró sus años de experiencia en peleas de kickboxing y prácticamente no recibió golpes, para terminar noqueando en el segundo round a un Costa que tuvo una estrategia extraña, que evidentemente falló por completo. Después de la pelea, el camino pareció quedar libre para que el campeón probara suerte en peso semicompleto, al no haber muchos contendientes cercanos al cinturón que no haya enfrentado en su división. Esto nos traerá a una gran pelea entre Jan Blachowicz e Israel Adesanya, en una pelea que podría coronar al quinto doble campeón simultáneo en la historia de la UFC, o continuar la maravillosa racha del poderoso polaco. De cualquier forma, el anticipado desenlace de la fuerte rivalidad entre Costa y Adesanya fue sin duda uno de los acontecimientos más importantes del año. Número 2. La victoria y cierre de una carrera invicta de Khabib Nurmagomedov. Probablemente la parte más sensible del año para los aficionados del deporte fue el triste fallecimiento del padre de Khabib Nurmagomedov a mediados del año. Cuando se especulaba que al ruso podría no volver a pelear, Khabib sorprendentemente aceptó una pelea contra Justin Gaethje solo meses después de su pérdida, y después de un difícil campamento en el que no contó con su padre y entrenador por primera vez en su carrera, Khabib dominó a Gaethje como si no fueran peleadores del mismo calibre y lo terminó con un triángulo en el segundo round, para quedar rendido en medio del octágono, llorando y homenajeando al padre que le había enseñado todo lo que sabía sobre deportes de combate. Sorprendentemente, al final del combate Khabib anunció su retiro en el momento más brillante de su carrera. It was my last fight, and no way I'm gonna come here without my father. She don't wanna I go fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight. And if I give my word, I have to follow this. Esto sorprendió a mucha gente, porque es extraño retirarse después de la mejor actuación de tu carrera, pero su situación familiar es complicada. Así que, aunque sea una pérdida importante para el deporte, la historia de Khabib Nurmagomedov en las MMA cerró de manera prácticamente perfecta. 29-0, 13-0 en la UFC, jamás habiendo sangrado y prácticamente sin perder rounds. Una carrera de ensueño en la UFC llegó a su fin en uno de los momentos más importantes y emocionantes del año, y tal vez de la década entera. Como mención honorífica, tenemos el surgimiento de Khamzat Chimaev y uno de los inicios más increíbles en una carrera con la UFC. Khamzat sigue siendo una incógnita, y hay quienes piensan que es un futuro campeón de la UFC, mientras que otros que se está sobreestimando a un peleador más. Pero lo que es innegable es que durante 2020, el checheno tuvo una de las mejores y más espectaculares llegadas a la UFC de la historia. Khamzat empezó ganando 2 peleas en 10 días, conectando más de 100 golpes y recibiendo uno, para pocos meses después apagarle las luces a Gerald Meerschaert con un golpe, nuevamente sin ser tocado. Esto marca una racha de 3 victorias por finalización consecutivas, habiendo recibido un golpe y en solo 66 días. Khamzat fue programado para enfrentar a Leon Edwards en una pelea que ocurrirá pronto, e increíblemente es favorito en casas de apuesta. Así que un peleador que no había debutado en el primer semestre del año, ahora es favorito contra el número 3 del mundo en su división. Y sea justificada la emoción por Khamzat o no, no se puede negar que su llegada fue uno de los eventos más notables del año. Y como número 1, tenemos al resurgimiento de la categoría de peso mosca y la guerra entre Deiveson Figueiredo y Brandon Moreno. Honestamente, la división de peso mosca ha sido considerada la menos llamativa de la UFC durante años. Sus ratings son por mucho los más bajos en las categorías varoniles. Llevaban años sin encabezar eventos numerados de la UFC. Sus figuras más importantes se iban a otras promotoras, se retiraban o intentaban subir a peso gallo para tener peleas más interesantes. Y en general, la división pasaba desapercibida, e incluso estuvo cerca de desaparecer hace un par de años. Pero esto cambió en 2020. La aparición de Deiveson Figueiredo como un campeón intimidante que acabó a Joseph Benavidez 2 veces con facilidad trajo algo de emoción a la categoría. Con esta inercia
de al fin tener un campeón sólido que fuera un finalizador nato y se mantuviera en la división, la UFC finalmente le dio a los pesos mosca la oportunidad de encabezar un pago por evento en UFC 255. Figueiredo acabó a Alex Pérez en el primer round y así continuaba su gran momento y aumentaba el interés de los aficionados en ver una categoría en la que al fin parecía haber un campeón consistente, interesante y finalizador. Por si esto no fuera suficiente, la división cerró con broche de oro el año 2020. La UFC programó el segundo evento numerado seguido, encabezado por pesos mosca, y esta vez el mexicano Brandon Moreno parecía ser la nueva víctima de Figueiredo. Pero el mexicano dio una gran pelea, y en 5 rounds intensos y entretenidos, 2 de los pesos mosca más emocionantes de la década empataron 47-47 en las tarjetas de los jueces. La pelea fue considerada por alguna gente una de las mejores peleas en la historia de la categoría, y marcó una inminente necesidad de una revancha en el 2021. La división pasó de no tener campeón con el retiro de Cejudo y con contendientes poco conocidos, a tener un campeón que tuvo 3 finalizaciones aplastantes en peleas de campeonato, y finalmente un contendiente que empató con el campeón y deja la categoría salivando por lo que viene en 2021. Después de un 2020 turbulento, una división que estuvo cerca de desaparecer está más viva que nunca y pasó de llevar años sin encabezar carteleras importantes a encabezar 2 seguidas y dejar al mundo del MMA boquiabierto por una de las mejores peleas del año. ¿Cuál de estos fue el mejor momento del año? A pesar de todos estos grandes momentos, lo que más recordaré de este año es el nacimiento de este canal y el gran apoyo que recibió para lograr alcanzar una audiencia tan grande en tan poco tiempo. Un agradecimiento de corazón a todos los que se han suscrito al canal y dado me gusta a nuestros videos. Les traeremos el mejor contenido de MMA en español durante el 2021 y les deseamos un feliz año nuevo. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.